Desde la didáctica de las prácticas del lenguaje, leer se aprende leyendo. Esto supera esa idea tradicional de decir en voz alta cada una de las letras, ¿no? Decir su sonido. En realidad uno cuando lee no está diciendo letra por letra, eso sería una sobrecarga cognitiva para el lector. Y sería una decodificación. Claro, sería descifrar, decodificar el texto. La lectura no es un proceso, es una actividad compleja, es una actividad lingüística, cognitiva, cuyo objetivo es la comprensión del texto. Y supone un proceso complejo de coordinación de distintas informaciones, de informaciones de diversa naturaleza. Por ejemplo, información que aporta el texto, todo lo que es las marcas lexicales, sintácticas, gramaticales, además todo lo gráfico que implica el conjunto de letras, agrupamiento, mayúscula, minúscula, todo resaltado, etc. Pero también información que aporta el lector, todos sus saberes acerca del tema, del género, de la lectura misma, sus competencias lingüísticas, y también toda esa información que aporta el contexto. En el proceso de interpretación del texto, los chicos ponen en juego una serie de estrategias lectoras. Las principales son las anticipaciones y verificaciones. De ahí la importancia de pensarla bien la situación para que el texto resulte previsible, que pueda ser abordado por los chicos, y las intervenciones de los docentes colaboren a los chicos a buscar pistas en el texto, coordinarlas con sus informaciones y ajustarse cada vez mejor a las interpretaciones del texto. Entonces si la lectura es un proceso o un interjuego entre anticipaciones y verificaciones, la situación tiene que estar organizada para colaborar en ese proceso y evitar los descifrados, adivinaciones, comentarios o el tortuoso camino del deletreo. Las situaciones que favorecen a los chicos a leer leyendo son las que el texto resulta más o menos previsible para los chicos y las chicas. Esto quiere decir proveer un contexto, una imagen, un contexto oral, para que los chicos comiencen a desarrollar estrategias lectoras. Y por el otro lado, prever que los chicos y las chicas dispongan de los conocimientos necesarios para formular anticipaciones ajustadas. Didácticamente podemos agrupar las situaciones en dos grupos. Bien, un grupo de situaciones donde los chicos conocen el contenido muy bien del texto, la forma en que está expresado, o sea, tienen mucha información sobre el texto y lo hace más previsible, hasta situaciones donde los chicos tienen menos información sobre el texto. Acá podemos hablar de una progresión en situaciones a partir de lo que los chicos saben, de sus saberes. Claro, y además desde el punto de vista didáctico, situaciones que van desde una gran contextualización didáctica hacia una descontextualización didáctica. Siempre nuestro objetivo es que los chicos logren una lectura segura y cada vez más autónoma. Las situaciones en las que los niños conocen el contenido y la forma del texto, pues, los textos memorizados, a que se saben de memoria o se lo aprendieron de memoria. Claro, de tanto decirlo, de tanto jugar con ellos, de tanto intercambiar con ellos, los chicos se suelen aprender de memoria una copla, una adivinanza, una canción. Y eso da un contexto verbal potente para que los chicos encuentren lo que creen que está dicho en el texto y hagan la correspondencia entre oralidades y escritura. Claro, y pongan en juego estas estrategias de anticipación. Exacto. Y verificación. Bien. Otro tipo de situaciones es la lectura de textos no memorizados. Por ejemplo, la lectura de listas. Por su disposición gráfica, por la cantidad de elementos, palabras, frases, además todas forman parte de un campo semántico. Y otro, por ejemplo, lectura de títulos de ficha en biblioteca o lectura de inventarios. ¿Cómo me habías dicho? Luna lunera. Vamos a buscar acá a ver, ¿cuál será de estas tres luna lunera? Esta luna lunera. ¿Cómo te diste cuenta? Porque me fijé que empieza con la L y la U. Ah, porque esto también empieza con la L. No, con la L y la U. Ah, ¿y dónde dirán lunera? Acá, lunera. Lunera, ¿y luna? Acá. Luna, lunera. Willy el campeón.
Ay, ¿cómo te diste cuenta que era este? ¿Qué cosa me fijé acá? ¿Qué te fijaste acá? Que decía campeón. Campeón, porque ¿cómo empieza campeón? Con K. Y Ese de casa. ese, ¿te gusta ese? Yo de La Bella Durmiente. ¿A vos te gusta la de la Bella Durmiente? Mira, vamos a buscar alguno de estos. A ver cuál te parece que es la Bella Durmiente. ¿Y vos, Fede, qué querés buscar? ¿Cómo te diste cuenta que era la Bella Durmiente esta? porque lo leí. Porque lo leíste. ¿Y cómo te diste cuenta al leerlo? Empezaba con la B y la O. Ah, vos te fijaste más adentro, en la Bella Durmiente. Porque acá había dos que empezaban con igual, ¿viste? Te tuviste que fijar en otra cosa. Con respecto al segundo grupo de situaciones donde los niños tienen menos información del texto, sí, podemos mencionar aquellas Propuestas de lectura donde los chicos conocen el contenido, pero no la forma en que está expresado. O sea, saben bastante de ese texto, pero no la forma en que está escrita. Por ejemplo, leer pasajes célebres de cuentos muy conocidos, ya intercambiados en clase, como el diálogo canónico de Caperucita, el momento en que Hansel y Gretel llegan a la casita y la ven cargada de golosinas, o el intercambio entre el lobo y los tres chanchitos. Ajá, Soplaré y soplaré, bien, y tu excelente, casa derribaré. claro. Los chicos saben lo que pasa ahí, saben que el lobo va a soplar, pero según las versiones puede estar dicho de distintas formas. Bueno, ahí está el desafío de leerlo, ¿no? Interpretarlo. Bueno. Hasta que llegamos a leer por sí mismos textos que no se sabe ni el contenido ni la forma. Claro, como que lo abordarían por primera vez y los chicos quieren saber de qué se trata. Aunque algunos conocimientos tienen, saben por ahí algo del autor, saben algo del género, alguna intertextualidad se puede dar, pero tienen que conocer, tienen que abordar el sentido del texto. Ahí resolverían el problema de qué dice eso que está escrito. Exacto. Muy pirata, Gustavo Roda, Roberto Udilla. Bueno, una de las situaciones que forma parte del primer grupo es la lectura de texto memorizado. Por ejemplo, leer Cocorococó de Didi Grau. Este libro contiene un bello poema que está acompañado de imágenes y bueno, le vamos a dedicar un tiempo a leerlo, a entretenernos, a cantarlo, a decirlo de distintas maneras. De tal forma que lo terminen aprendiendo de memoria o casi de memoria. Casi de memoria. Sí. Es un texto muy divertido y entonces, bueno, una vez que hay repeticiones, hay personajes. Hay onomatopeyas. Y hay una enumeración de personajes que van entrando, entonces la imagen también nos ayuda a saber cuáles son los personajes que van entrando. Entonces una vez que el texto se conoce muy bien y además la forma en la que está escrito, porque es una forma versificada, permite dedicarnos a la lectura por sí mismos. Entonces, primero recordar cuál es la estrofa. Cocó escribe la gallina, Cocó con la tinta china, Cocó se volcó el tintero, Cocó en el gallinero. Si estamos en la escuela podríamos hacer un afiche o copiar en el pizarrón esta estrofa e invitar a los chicos a que sigan la lectura con el dedo, señalando, ¿no? Bien, el señalamiento es importante porque permite ajustar lo que yo sé que está escrito con la escritura misma. Y bueno, estos momentos donde los chicos van ajustando sus interpretaciones, lo ayudan a leer y también... Y nosotros podemos intervenir para problematizar esa lectura que están haciendo, ¿no? Claro. Entonces podemos preguntar dónde dice Cocó. Bien. ¿Hasta dónde dice Cocó? O cómo me di cuenta que ahí dice Cocó, ¿no? ¿Cómo me di cuenta? O ajustar, porque por ahí nos dice Cocó escribe la gallina, ¿no? Entonces ahí hay que o solicitar un señalamiento más lento o hacer
intervenciones más puntuales, dónde irá la gallina, dónde irá la tinta china. Bien, entonces cuántas veces se repite cocó, desde dónde hasta dónde dice cocó, cómo me doy cuenta que dice cocó. Acá entra la gallina, entra un tintero, dónde dirá todos estos elementos en la estrofa. Claro. Bueno, otra intervención es, ayudado también por el contexto gráfico, es localizar dónde dice gallina, o dónde dice tinta, o dónde dice tintero. Una vez localizado el primer verso, Cocó escribe la gallina, ¿dónde te parece que dice gallina? Puede ser que algunos chicos digan que empieza acá, porque bueno, está la A, ¿no? Bueno, y ahí hay que ayudar a brindar más información para que ajusten su anticipación. Quizás es el momento de decir qué otras palabras empiezan o qué otros nombres empiezan como gallina. Puede ser que haya alguien en el grado que se llame Gabriela, entonces lo anoto en un papel, en el pizarrón, Gabriel. Seguramente a partir de una primera palabra que empiece como gallina van a empezar a surgir otras, Gabriela, Gabriel, Gastón. Gallo, Gastón. Gato. Seguramente, la de gato. Bien, porque lo escribe uno en lista para que los chicos vayan viendo esta regularidad. Una vez que yo escribo este listado de palabras que empiezan igual, inclusive con la misma sílaba, los chicos van a ver que se repite esta regularidad. Ga, ga, ga. Inclusive se le puede dar esta información. Hasta acá dice ga, en gato. Entonces, ¿de dónde dirá gallina? Cuando los chicos encontraron gallina, luego de haber interpretado esa lista de los comienzos, Gabriel, Gabriela, gallo, gato, pueden volver a la estrofa y bueno, encontraron donde dice gallina. Yo también puedo preguntarle dónde dirá gallinero. Bien, ¿no? Si acá dice gallina, entonces aquí, ¿qué dirá? Y ahí aparece la intervención ¿qué dirá? ¿No? O claro, ¿qué dice? Que es la más compleja, pero para esto ya los chicos saben muy bien la estrofa, ya saben que ahí aparece la palabra gallinero, pero lo tienen que localizar dónde. Ya saben cuál es la de gallina. Exacto. Y será la de gallinero. Por lo tanto no es una adivinación, ahí hay coordinación de un montón de informaciones. Otra forma también es trabajar con los finales. Bueno, como se trata de una canción, hay palabras que riman. Entonces dijimos que Cocó escribe la gallina, Cocó, Cocó con la tinta china. ¿Dónde dirá China? ¿Y cómo me doy cuenta que suena parecido? Y esto obliga a mirar no los inicios, sino los finales. Que también es algo que están aprendiendo, ¿no? Los comienzos y los finales. Inclusive se puede escribir... descontextualizar de la poesía, de la estrofa. Claro, para que vean bien... señalo con dedito gallina y china. ¿Cuáles son las que se repiten y las que suenan igual? Posiblemente algunos van a decir tiene la última. ¿Qué otra más? Podemos ir, en función de las posibilidades lectoras de los chicos, podemos ir profundizando más sobre el interior de la palabra. Otra intervención en el marco del poema es, leo los dos primeros, Cocó escribe la gallina, Cocó con la tinta china, y si acá dice Cocó, Cocó con la tinta china, después ¿qué dirá? Sigan leyéndolo. Y ahí los chicos posiblemente tengan que decir nuevamente la estrofa de memoria para corresponder lo dicho con lo escrito. Estaba pensando que estas situaciones de lectura por sí mismos también ayudan a los niños a escribir. Seguramente ya van a tener disponible cuál es la de gallina, la de gato, ¿no? Empiezan a aparecer las letras. Sí, además son palabras que se recomiendan que vayan formando parte de un banco de datos, ¿no? Gallina, gallinero. Claro, después la maestra podría tintero. hacer carteles. Esas palabras que forman parte del banco de datos o forman parte del ambiente alfabetizador, se convierten en fuentes de información segura para leer o interpretar nuevos textos o escribir o producir nuevas escrituras. Después de trabajar con
con alguna estrofa del poema podemos descontextualizar algunas palabras que ya son muy conocidas por los chicos, como por ejemplo gallo, que aparece en una de las páginas o de las estrofas cuando van apareciendo los animalitos. Quiere decir que la palabra ya aparece en el poema, pero podemos trabajarla para una lectura más en profundidad en una lista totalmente despejada del texto y de las imágenes. Con otras palabras que pueden ser de la poesía o por fuera de la poesía, pero que brindan un problema en relación a los índices, a las letras que tienen, que las componen. Bien. Entonces acá nosotros hay una decisión didáctica en esta elección de palabras que tengan prácticamente la misma cantidad de letras, ¿no? Como el tamaño, palabras cortas, palabras largas, pero además hay dos que empiezan iguales, todas terminan con la O, pero a su vez hay dos que terminan con la misma sílaba. Esta decisión didáctica permite a la maestra jugar con diferentes intervenciones que problematicen la lectura a través de las estrategias de anticipación y verificación, ¿no? Y que los chicos puedan poner en juego estos problemas de dónde dice, ¿no? Cuál es cuál entre dos palabras y después qué dirá en otra palabra o en partes de palabras, ¿sí? Hasta acá qué dice, y si tapo esto, hasta acá qué dice. Claro, partir de dónde dice gallo, ¿no? Y problematizar, puede ser que acá diga gallo, pero acá también porque comienzan iguales. No validar de entrada las respuestas de los chicos. Y siempre pedir justificaciones. ¿Cómo hicieron para darse cuenta que aquí dice gallo y acá no dice gallo ni aquí tampoco? Cómo intervenir para enseñar a justificar sus respuestas también con la lectura con señalamiento, con un señalamiento detenido, porque en un primer momento los chicos van a hacer un señalamiento continuo, pero nosotros tenemos que intervenir para que ese señalamiento sea cada vez más pausado, para que den cuenta de esa partecita que van diciendo dónde está escrita. Bien, y además tienen que construir esa estrategia que con los inicios y las finales no es suficiente cuando se encuentran con palabras semejantes, sino que tienen que analizar más el interior de la palabra. En este caso es una sola letra que diferencia una palabra de la otra. Entonces, a partir de una situación con un propósito comunicativo, como recopilar canciones o leer este poema, podemos crear otras situaciones con más potencia en lo didáctico. Y en este sentido también podemos leer no solamente palabras, sino pequeñas frases que salen de los cuentos. Por ejemplo, ¿dónde dirá Din Don Campanón?, que es una partecita del cuento. La luna se cayó. Bien. Acá también hay una construcción con fuertes decisiones didácticas, ¿no? Comienzan iguales. Tiene partes que son compartidas, ¿no? Campanón, campanón, dindón, dindón. Por lo tanto, los chicos tienen que buscar otros índices para ajustar sus anticipaciones. Si tenemos alumnos que están muy alejados, podemos pensar en un cartel que no comience ni termine igual, y es más, puede ser más largo o más cortos que estos tres. Pero acá realmente son tres carteles que desafían a los niños. Una vez que trabajamos con palabras o enunciados despejados del texto, también podemos trabajar con un fragmento muy conocido del cuento, porque se ha leído y se ha intercambiado, como puede ser el inicio del cuento La luna se cayó. Lo podemos transcribir con letra de imprenta, o bien trabajar, como en este caso, que ya está escrito en imprenta y bastante despejado, en el mismo cuento. Como se trata del inicio, hay que ayudarlo al niño o a la niña con muchas pistas para recuperar parte del contenido. Es decir, ¿te acordás qué dice esta parte del cuento? ¿Qué
en qué momento del día sucedía, cómo se llamaba el señor de la granja, qué puso en el techo, para qué lo hizo. Una vez que se recupera el contenido, los nenes que ya están, digamos, se desenvuelven muy bien en el juego de anticipaciones y verificaciones, podrán abordarlo con más seguridad, ¿no? Y si algún nene me dice o nena me dice, un día el señor de la granja, bueno, ¿dónde te parece que dice señor? Si me dice acá, bueno, entonces yo digo, empieza con la de señor, te escribo señor, señora, señor, vos decís que ahí dice señor, empieza con la de señor, fíjate, como para ir ajustando esa anticipación. Seguramente esta niña o este niño ya sabe que si escribís señor ahí, dice señor, puede leer, si tapamos las partes, el comienzo y el final, porque esta propuesta es más desafiante que la lectura de textos despejados. Así es, y ya los chicos están más avanzados en la lectura y por lo tanto ponen en juego las mismas estrategias que pone una persona adulta, que a veces se adelanta y anticipa alguna palabra que no es la correcta. En el caso de que diga un día el señor de la granja, como estrategia tiene que volver para atrás y verificar si acá dice o no señor, que no es tan desacertado, porque en realidad el granjero es un señor de la granja. Bueno, lo mismo, puso un melón sobre el techo para que madurase al sol. Quizás algún niño puede ser para que se cocine al sol. Bueno, fíjate si dice cocina o si dice otra idea parecida. Entonces sabrá que acá no dice cocina porque empieza con la de mamá. Esa es lo que es la misma estrategia de anticipación y verificación, pero con textos breves y muy conocidos.